Hola a todos, buenos días o buenas tardes, depende de donde os encontréis. Vamos a esperar, vamos a dar un minuto de cortesía, ¿de acuerdo? Y comenzamos esta charla de hoy. Bueno, yo creo que ya podemos dar comienzo a la sesión, ¿de acuerdo? De todos los modos, como acostumbramos a hacer, pues generalmente estas sesiones quedan grabadas y a aquel que esté interesado en volver a verla, pues la subimos a nuestro blog. Podéis visitar nuestra página web y a través de, bueno, hablaremos ahora un poquito también de lo que es el tema del blog y esto, pues a partir de nuestra página ahí podréis encontrar directamente información toda relacionada con, pues, con todas las materias que impartimos, entre ellas, en este caso, instalaciones y temas relacionados con eficiencia energética. Y ahí, pues bueno, podréis acceder a artículos, a grabaciones de seminarios o masterclasses que hemos dado hasta esta fecha, etcétera. Vale, vamos a dar comienzo a esta sesión de hoy. El enfoque que le queremos dar es un poquito hacer un análisis comparativo. Vale, vamos a ver lo que antes existía como, como limitación de la norma y vamos a ver lo que existe a día de hoy. Un poco en paralelo porque así se entenderá un poco mejor cuál es la transición, ¿no? Aquí en este esquema hemos querido reflejar pues principalmente un poco lo que es la evolución, que básicamente viene siendo la misma ya desde el año 2006, ¿vale? Antes de 2006 no teníamos el código técnico, teníamos normas básicas de la edificación, las restricciones eran mínimas. Después hubo la aprobación en el 2006 del código técnico, donde ya se empezó a establecer una serie de documentos básicos, entre ellos el documento básico en materia de ahorro de energía. Y bueno, hubo un primer redactado en el cual bueno, ya había unas exigencias que nos parecían un poco bruscas a la hora de aplicarlas a las construcciones, pero bueno, todas ellas estaban encaminadas a un objetivo final que es el que estamos pretendiendo y el que estamos casi logrando alcanzar en la fecha que estamos hoy, ya casi en el 2020, pues bueno, hay unas restricciones muy fuertes en las que estamos hablando prácticamente de edificios de consumo de energía casi nulo, ¿vale? Llámenle como quieran, se conocen como ECN, NZB, etcétera. Básicamente, pues digamos que hubo un punto fuerte de cambio de normativo que fue en el año 2013 respecto al 2006 y otro punto fuerte de cambio normativo respecto al 2013 es el ahora del 2019, ¿no? Entonces ahora lo que nosotros vamos a comparar es lo que existía ya a partir del 2013, en el 2013, y lo que existe ahora en el 2019. Con lo cual, pues, digamos que a lo que existía en el 2013, lo que ha hecho ahora la normativa es, respecto a lo que existía, aplicar y más límites, ¿vale? Limitar todavía más, sobre todo lo que es la parte relativa a consumos y también, en cierto modo, de forma indirecta, limitar más lo que es la demanda energética, ¿no? Eh, entonces, hay una serie de actuaciones en la normativa que pasan por mejoras pasivas en la construcción, todo ello relacionado con la parte de construcción. Y después hay una serie de mejoras activas, que es la actuación activa, todo relativa a sistemas y servicios técnicos en la edificación, ¿no? Conocidos como entre nosotros como todo lo relativo a la parte de instalaciones. Lo otro es toda la parte relativa a la parte de construcción, que es la parte pasiva. Pero bueno, digamos que todas estas actuaciones en la normativa, pasivas y activas, más sumado ya lo que había en el 2013, nos da lo que es la norma del 2019 y todo ello encauzado ya a la sostenibilidad pues completa casi, ¿vale? Ya desde 2013, evidentemente, ya existía el concepto de edificio de consumo de energía casi nulo, ya se empezó a aplicar ese concepto en la propia norma, pero hoy en día lo que estamos alcanzando es, sobre todo, una sostenibilidad total del edificio y muchos indicadores incluso que podremos aplicar a lo que conocemos como el ciclo de vida sostenible de un edificio, ¿no? No solo relativo a la propia construcción, como es pues, su propia
sus propias soluciones constructivas y sus propias instalaciones, sino también encauzada a lo que es la sostenibilidad ambiental, pues temas relacionados con el ahorro de agua, con el aprovechamiento de energías renovables, etcétera, etcétera. Todos esos indicadores que aparecen en muchos de los certificaciones o estándares de sostenibilidad, como pueden ser el Passive House o el propio BREEAM, el propio LEED, el ECA, ¿vale? Y los conceptos que aplica directamente, por ejemplo, esta normativa, como es el ECN, ¿vale? El de edificios de energía de consumo casi nulo, o su, digamos, que es su semejante en inglés, que es el Nearly Energy Zero Building. Bien, yo creo que para centrarnos solo un poquito más, voy a sacar lo que es la parte de cámara, ¿vale? Para que os centréis un poquito más. A mí siempre me gusta hacerlo. Y esto es un poco lo que vamos a ver hoy. Antes de nada, antes de entrar en materia, simplemente voy a perder aquí un par de minutos, ¿vale? Y también me presento, me acabáis de ver en cámara. Yo soy Diego Besada, director de los másteres que tenemos en Figurat relacionados con instalaciones y eficiencia energética. En este caso, pues tenemos por un lado un máster que es el máster internacional en cálculo y modelado BIM de instalaciones, de la edificación y otro tipo de cálculos avanzados que se someten en un edificio, ¿vale? Aplicando diferentes normativas. Y otro máster en el que soy director, pero codirector, ¿vale? También tenemos otro compañero que es codirector conmigo en el máster internacional en climatización HVAC con eficiencia energética. Entonces, aquí podéis entrar en nuestra página y aquí veréis los relacionados con esta área, que son másteres de MEP e instalaciones. Ahí podéis consultar la información, descargar catálogos, etcétera. Bueno, aquí tenemos un poco el resumen de cada uno de ellos, ¿vale? Evidentemente no nos vamos ahora a poner aquí a explicar lo que contiene cada uno de ellos, pero de forma muy global para que lo podáis entender. El Máster Internacional en Cálculo y Modelado BIM de Instalaciones es un máster con doble titulación, ¿vale? Es título propio de la Universidad de Barcelona y también de Figurat y consta de 600 horas lectivas, un año. El Máster Internacional en Climatización HVAC con Eficiencia Energética, pues lo mismo, doble titulación, Universidad de Barcelona y Figurat y 600 horas, un año, ¿vale? 60 créditos cada uno. Entonces, bueno, estaba hablando en horas, pero que entendáis que son créditos, ¿vale? Estaba diciendo horas, son 60 créditos. En cuanto a la principal diferencia, de forma pues, global, en uno damos lo que son todas las instalaciones que intervienen en una edificación, ¿de acuerdo? Pasando, pues, pasando también por otro tipo de cálculos necesarios para verificar el cumplimiento de diferentes normativas. Por ejemplo, como puede ser estudio térmico, acústico, incendios, electricidad, fontanería, evacuación de aguas residuales, iluminación, electricidad, etcétera, ¿vale? Todas esas instalaciones. Y después tenemos el Máster Internacional en Climatización HVAC con Eficiencia Energética, que se centra principalmente pues, en lo que el título dice, ¿no? Instalaciones de clima y eficiencia energética, con lo cual aquí vemos, pues bueno, de una forma bastante más profunda, aunque estos temas también se tocan en el Máster Internacional en Cálculo y Modelado de Instalaciones, temas relacionados, por ejemplo, con la protección pasiva, ¿vale? Lo que es el aislamiento del edificio, también vemos las instalaciones de clima y también vemos tema de eficiencia energética y certificación energética, ¿vale? Pero evidentemente con todo el contenido que hay, eso se vería en una parte del máster que estaría dedicada aproximadamente sobre unos 3 meses, ¿vale? La cuarta parte del máster. Mientras que en el máster internacional en climatización con eficiencia energética se ven todos esos conceptos, ¿no? Temas de aislamiento, cálculo de cargas térmicas, demandas térmicas, análisis energéticos, sistemas de climatización, todos los sistemas de climatización aplicados a diferentes usos, proyectos, etcétera. Pues, y también equipamiento, mantenimiento, etcétera, ¿no? Aquí vemos un poco de todo, un poco más a fondo, evidentemente, es un año de máster, con lo cual vemos esa materia con profundidad. Eso que quede claro. Eso sí, el nivel que aplicamos en el máster internacional de modelado de instalaciones pues es bastante alto, con lo cual pues muchos de estos conceptos se llegan a entrecruzar, no los que se ven en un lado se ven en otro, pero evidentemente el de climatización desarrolla muchos más conceptos.
Vale, empezamos ya con lo que nos interesa. Lo que teníamos en el 2013 en cuanto a documentos básicos de ahorro de energía, teníamos, por un lado, 6 documentos, ¿de acuerdo? El H0, H1, H2, H3, H4 y H5. Fíjense que se mantienen esos 5 documentos, perdón, esos 6 documentos en el 2019. Simplemente lo que ocurre es que algunos incluso cambian de referencia, de nombre, porque lo que se intenta precisamente es controlar desde el punto de vista normativo ciertas instalaciones o ciertas áreas, pero de diferente manera como se hacía en el 2013 y como se hace ahora en el año 2019. Los objetivos perseguidos, volvemos a decir lo mismo, en el año 2013 y en el 2019 son los mismos, lo que pasa que las exigencias son mayores, ¿vale? Las restricciones son mayores, con lo cual se limita todavía más en lo que es el consumo de energía en los edificios, pero los principales objetivos, resumiéndolos en dos, son la reducción de consumos energéticos y el uso de energías renovables, ¿no? Que es lo que se intenta en la transición del 2013 al 2019. Digamos que antes teníamos un ECN exigente, ahora tenemos un ECN muy exigente, ¿no? Edificios de consumo de energía casi nulo, pero muy exigentes. Vale, esta nota simplemente quiero, pues, lo que pretendo es informar simplemente de que debido al estado de alarma del COVID-2019 vamos a tener un poco más de tiempo en el que no tenemos que aplicar de forma obligatoria el DBH del 2019. ¿De acuerdo? Entonces se aumenta el periodo transitorio de aplicación y esto es lo que indica aquí, ¿no? El plazo de 6 meses de aplicación voluntaria del Real Decreto 732 del 2019, digamos que es donde aparece el nuevo redactado del DBHE del 2019, entre otros documentos que también se lo actualizan en menor grado, que son del código técnico, como puede ser el DBSI o algún documento mayores del DBHS, ¿vale? De salubridad, como por ejemplo puede ser la protección frente al radón. Pues bueno, en ese Real Decreto publicado el 20 de diciembre de 2019, ¿vale? En principio teníamos un periodo de aplicación voluntaria, un periodo transitorio de 6 meses, con lo cual debería haberse empezado a aplicar este 20 de junio de 2020. Pero todavía no se va a aplicar debido al COVID, ¿no? Entonces, se suspende por la aplicación del Real Decreto 467-2020 de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-2019. Entonces, para el cómputo final de este plazo de aplicación voluntaria se deberá añadir a su plazo inicial de 6 meses, cuya fecha de finalización original era el 27 de junio de 2020, el periodo en días naturales correspondiente a la duración del estado de alarma. Tengan en cuenta que el estado de alarma se va a rematar pues dentro de muy poco, con lo cual habremos estado prácticamente en estado de alarma 2 meses y algo, ¿vale? Entonces, desde el 27 de junio hasta 2 meses y algo estamos hablando de aumentar pues el mes de julio, agosto y poco más. Es decir, a principios de septiembre casi seguro que tendremos la obligatoriedad de aplicar ya el nuevo documento básico de ahorro de energía. Bueno, empezando por, en este caso estoy empezando por el DBH1, estoy cambiando un poco de orden el DBH0 respecto al DBH1, ¿no? Me gusta empezar así porque realmente es como lo aplicamos generalmente para visualizarlo bien a una obra que tenemos en construcción, ¿no? Nosotros generalmente cuando construimos una obra, ¿vale? Cuando hacemos un proyecto, pues podemos aplicar los diferentes documentos de la manera que queramos, pero cuando construimos normalmente pues está la estructura, después está la parte de soluciones constructivas, ¿no? De la envolvente térmica, con fachadas, tabiques, etcétera, puertas, ventanas, y después ya incluso, bueno, hay algún momento en el que se entrecruza ya algunas instalaciones, ya se empiezan también a aplicar a medida que vayamos, digamos que levantando el edificio con la parte constructiva, pero generalmente, pues bueno, hay muchas instalaciones que requieren de
elementos constructivos para poder apoyarse en esos elementos y poder ejecutarse, ¿no? Como instalaciones eléctricas, instalaciones de fontanería que ya necesitan sanitarios, necesitamos tabiques, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la parte del DBH1 está relacionado más con la parte de construcción, la parte del DBH0 está relacionado más también de forma indirecta con la parte de construcción, pero también con las instalaciones, ¿no? Que son las que consumen. Entonces empezamos por el DBH1, limitación de la demanda energética, está conocido en el 2013 como este H1 como limitación de la demanda energética. Sin embargo, en el 2019 está conocido como condicionantes o condiciones para el control de la demanda energética, ¿vale? Ya no es una limitación en sí de la demanda, sino que simplemente lo que aplica el 2019 son una serie de condiciones. Bueno, vamos a empezar por la parte del 2013, aunque seguro que todo ya lo sabéis, pero vamos a ir haciendo así con todos los documentos, digamos, con una pequeña comparativa para que entendáis dónde está el grueso del cambio y principalmente también dónde están aquellos saltos cualitativos también y de la limitación, ¿vale? Aquellos cambios importantes que todavía son más restrictivos. El indicador, aquí nosotros le llamamos indicador a todo, ¿no? Aquí he puesto indicador a aquellos conceptos que generalmente pues, van a ser los más influyentes en el cambio de la normativa, pues pueden ser tanto conceptos muy específicos como conceptos globales, ¿vale? No entendamos el indicador como un indicador como puede ser el indicador utilizado para eficiencia energética, ¿no? Son indicadores o indicadores diferenciadores, que lo llamaría yo. Entonces, por un lado tenemos la limitación de la demanda energética en el 2013 para calefacción y refrigeración, ¿vale? Donde habría que tener en cuenta en esa normativa la demanda que incluía el fenómeno de la ventilación, ¿vale? La renovación del aire interior en los espacios, ¿vale? Con aire exterior y ese fenómeno pues habría que incluirlo en lo que era el análisis de la demanda energética. Con lo cual, en ese año 2013, pues lo que se hizo es aplicar una serie de limitaciones para edificios nuevos o ampliaciones de edificios existentes, en edificios de uso residencial privado, ¿de acuerdo? Se aplicaba, digamos que, una fórmula que establecía el límite. En base a esta tabla, que era una demanda base, ¿vale? En función de la zona climática, teníamos un límite que no podíamos superar también en función de un factor corrector y la superficie. Con lo cual, fíjense, por ejemplo, para una zona A, ¿no? Por ejemplo, teníamos una demanda límite de 15 kilovatios hora metro cuadrado año, ¿no? Porque no aplicaba factor corrector, entonces eso era el límite que teníamos que aplicar. Bien, esto existía, por un lado, para calefacción y por otro lado, para refrigeración, donde la refrigeración teníamos en general, pues también en función de las zonas climáticas, 15 kilovatios hora metro cuadrado año para las zonas 1, 2, 3 y 20 kilovatios hora metro cuadrado año para las zonas de verano 4, ¿vale? Aquellas que son climas más calurosos. Vale, esto era para residencial privado. Para edificios de otros usos, esto se analizaba de diferente manera. Lo que se hacía era analizar un porcentaje de ahorro mínimo de la demanda energética conjunta respecto al edificio de referencia. Es decir, lo que se hacía es el edificio nuestro edificio de proyecto, nuestro edificio objeto de estudio, que también se conoce así, se hacía un cálculo conjunto de la demanda de calefacción y refrigeración, aplicando pues, unas formulaciones que indicaba la normativa, y ese edificio se comparaba con unos edificios de referencia que se utilizaban como comparación, eran unos edificios de referencia para nuestro edificio objeto de estudio, que tenían unas condiciones X determinadas, ¿no? Que venían fijadas por normativa. Pues tenían un aislamiento fijo, unos coeficientes de transmisión fijados por normativa, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, aquí habría que reducir un porcentaje, ¿vale? Era una comparación. Todo esto desaparece, ¿vale? No existe limitación como tal de la demanda. Y lo que se hace en el 2019 es utilizar un indicador, en este caso, que es el de condiciones para el control de la demanda energética, ¿de acuerdo? Entonces, limitación de la demanda no existe como tal, lo que se hace es analizar conjuntamente la demanda que se exigirá que se analice conjuntamente con el consumo energético a la hora de analizar el consumo. Bueno, eso lo veremos ahora. Por otro lado,
¿vale? Otro de los indicadores que teníamos en el 2013 tendríamos la limitación de condensaciones. Esto también se sigue aplicando ahora mismo en el 2019. También hay que justificar la limitación de las condensaciones tanto superficiales como intersticiales. Esto no cambia y la justificación es exactamente la misma, ¿vale? Y esto se hace para no mermar las prestaciones térmicas de aquellos elementos constructivos construidos en el edificio. Por otro lado, otro de los indicadores que estamos comparando era la limitación de características térmicas, transmitancia térmica máxima, ¿vale? En el 2013, aparte de limitar, como hemos visto antes, la propia demanda, ¿vale? En valor numérico de kilovatios hora metro cuadrado año, también se limitaban o existían limitaciones en lo que era el coeficiente de transmisión, o también conocido como transmitancia térmica de los elementos constructivos, a un valor máximo. Fíjense, aquí pues existían varias tablas, ¿no? Una tabla, por ejemplo, para transmitancia térmica máxima y permeabilidad al aire de los elementos constructivos de la envolvente térmica, y en función de la zona climática de invierno y el parámetro que estamos analizando, o bien sea, por ejemplo, muros o fachadas, o bien cubiertas o suelos, o bien huecos, pues teníamos valores diferentes. Con lo cual, fíjense, en función de las zonas climáticas, por ejemplo, si ahora analizamos una zona de fachada para una zona D, ¿vale? Pues teníamos 0,60. Una zona climática de invierno bastante severa, pues un coeficiente global de 0,60. Si analizamos esto mismo, ¿vale? Estos valores de transmitancia térmica máxima en el año 2019, en este caso a esto lo llamamos, por ejemplo, ahora se llama limitación de características térmicas, transmitancia térmica límite, ¿vale? Pues máxima límite, pues podemos entender que el concepto es más o menos lo mismo. Igualmente, para la zona climática de invierno tenemos diferentes zonas y tenemos diferentes parámetros, ¿vale? O diferentes elementos. Entonces, muros y suelos, cubiertas en contacto con el aire exterior, muros y suelos y cubiertas en contacto con espacios no habitables o con el terreno, ¿vale? Lo diferencia ahora, por ejemplo, con respecto a la anterior. Medianeras o particiones interiores pertenecientes a la envolvente térmica, huecos, ¿vale? Y puertas con superficie semitransparente igual o inferior al 50%. Aquí, digamos que tenemos más elementos que los que teníamos anteriormente. Aparte de diferenciar en más elementos, las exigencias, como cabría esperar, ¿vale? Lo que estamos intentando es limitar el consumo. Para limitar el consumo, cuando esto es una de las maneras de conseguirlo de forma pasiva, ¿vale? Para reducir el consumo en un edificio es rebajar la demanda energética. La demanda principalmente va a depender del aislamiento, ¿no? En los servicios, sobre todo de calefacción y refrigeración. Entonces, tenemos aquí en este caso, fíjense, por ejemplo, si vamos a la zona D, ¿vale? La transmitancia térmica máxima de muros y suelos es 0,41. Fíjense que antes teníamos 0,60 y ahora tenemos 0,41, ¿vale? Estamos hablando una reducción de prácticamente alrededor de un 30%, ¿vale? Vamos a hacer números gordos. O sea, es mucho. Había otras tablas también que existen tanto en un redactado como en el otro, en el 2013 como en el 2019. Fíjense que había, en el 2013 teníamos transmitancia térmica límite de particiones interiores cuando delimiten unidades de distinto uso, zonas comunes y medianeras, ¿no? Pues aquí teníamos particiones horizontales y verticales, por ejemplo. Para la zona D teníamos 0,85, ¿de acuerdo? Y ahora seguimos teniendo lo mismo, transmitancia térmica límite de particiones interiores, ¿vale? Entre unidades del mismo uso, por ejemplo, hay algunas tablas que no están aquí, que son entre unidades del mismo uso y entre unidades de diferente uso, ¿vale? En la que tengo a la izquierda, la de distinto uso, y en esta caso son entre unidades del mismo uso. Con lo cual, esto tampoco serviría para compararnos porque tendría que haber obtenido la otra tabla de unidades de distinto uso también. Pero bueno, vemos que aquí para la D teníamos 1,20. Insisto, en el nuevo redactado todavía estos valores, si no son iguales, pueden ser que sean un poquito más exigentes que los que teníamos antes. Principalmente esto es lo que se hace es para que no existan ciertas descompensaciones, ¿vale? Y para que ciertos usuarios no estén penalizados con el uso de energía con respecto a otros. Es decir,
si tenemos aislamiento entre diferentes unidades de uso, vamos a entender, por ejemplo, una unidad de uso que es una vivienda, pues oye, vamos a establecer un coeficiente de transmisión, ¿vale? Un aislamiento bastante bajo para que si ese usuario pues quiere utilizar sus sistemas de climatización y ponerlos en marcha, pues bueno, que no se le escape demasiada energía hacia el vecino que no está utilizando los sistemas de climatización y en cierto modo se estaría beneficiando, ¿no? Vamos a ver. Otro de los indicadores, en este caso quizás es muy importante este indicador porque en el año 2013 no teníamos el indicador relativo a coeficiente global de transmisión. Esto no se analizaba, simplemente se analizaban los coeficientes parciales para cada elemento, aplicados a cada elemento, como hemos visto antes, con sus transmitancias térmicas máximas, pero no se analizaba de forma global el coeficiente global aplicado a todo el edificio, ¿no? Que era la media aritmética, más o menos, en parte proporcional del área de cada elemento, se obtiene un coeficiente que es global, que representa, digamos, que el aislamiento global del edificio. Puede ser que un elemento tenga unas transmitancias mayores, otros tengan otras transmitancias menores, pero aquí obtenemos un análisis global que es lo que intenta representar, digamos, que de manera genérica, de manera global, cuánto va a gastar o no el edificio energéticamente, ¿no? Entonces, ese coeficiente global se incluye en el año 2019 y ese coeficiente global se limita, ¿de acuerdo? Se limita en base a las zonas climáticas y también se limita en base a las compacidades del edificio. Aquí no estoy entrando ahora tanto en las hojas que hemos visto en las anteriores, ¿vale? En la limitación de transmitancias, etcétera. No estamos entrando en la diferenciación de la aplicación de la normativa, que a veces aplica ciertas diferencias entre si es un edificio de nueva construcción, si es un edificio existente, donde se renueva más del 25%, menos, ampliación, etcétera. Estamos aplicando de forma genérica, ¿no? Pero entiendan que prácticamente hoy, a fecha de hoy, ¿vale? En la normativa, casi no existe diferencia o prácticamente se aplica lo mismo tanto a rehabilitación de edificios existentes como a edificios nuevos, como a ampliaciones. Pues las exigencias prácticamente son las mismas. ¿Vale? Por eso estamos analizando esto. No estoy indicando aquellas diferencias que puedan existir entre un tipo de situación del edificio u otro, ¿no? Si es nuevo, si es existente, etcétera. Vale, entonces el coeficiente global de transmisión, habíamos dicho que en función de la zona climática, en función de las compacidades. Pero aquí fíjense también, aquí incluso llega a diferenciar si se trata de un edificio de nueva construcción o una ampliación, o si es un edificio existente en el que se cambia el uso o en el que se reforma más del 25% de superficie, ¿vale? Es decir, que tenemos diferentes modalidades, diferentes limitaciones. Por ejemplo, en este caso, un edificio con compacidad menor que 1, un edificio nuevo o una ampliación, ¿vale? Para la zona climática D tendría 0,48 como coeficiente global de transmisión. Sin embargo, para un edificio existente en el que se cambia el uso o se reforma más del 25%, tendría 0,63, ¿vale? Es decir, los coeficientes globales de transmisión en una zona climática D, por ejemplo, tendríamos 0,48 y 0,63 en función del tipo de edificio, para una compacidad VA menor que 1. ¿Vale? Entonces, vemos que aquí sí que existe pues, una diferencia bastante importante. Por otro lado, ahora si hacemos la comparación de manera diferente, por ejemplo, ahora ya si analizamos simplemente un edificio nuevo y ampliación, ¿vale? Para edificios nuevos y diferenciando entre compacidades, por ejemplo, compacidades menores de 1 tenemos 0,48 para la zona D, compacidades mayores que 4 tenemos 0,67. Con lo cual, lo que penaliza más es la construcción de edificios con compacidades bajas, ¿vale? Hay que intentar siempre construir edificios con compacidades altas si no nos queremos ver limitados, ¿de acuerdo? Esta limitación. Para compacidades intermedias, lo que dice la norma es que se aplicará el valor interpolado en función del valor obtenido de compacidad, ¿de acuerdo? Hay que hacer como una interpolación. Bien, en este caso, fíjense
que generalmente, pues bueno, el problema que nos podemos encontrar sobre todo en viviendas unifamiliares, ¿vale? Que suelen ser edificaciones de baja capacidad, pues tenemos un problema en cuanto a que tenemos unos límites bastante estrictos de coeficiente global de transmisión. Entonces ya no solo se analizan, volvemos a decirlo, las transmitancias térmicas máximas que hemos visto antes. Digamos que el sustitutivo de lo que era la demanda energética en el 2013, lo que era esta parte, el equivalente puede ser, digamos que, este coeficiente global de transmisión, ¿no? A través de este coeficiente lo que intentamos es controlar, en cierto modo, lo que puede ser la demanda energética de un edificio. Pero no tenemos que hallar y determinar la demanda como tal. Esto se entiende porque, bueno, ahora la normativa lo que no quiere es limitar en una zona climática determinada si tenemos que tener un número fijo de demanda de calefacción o de refrigeración, pues a lo mejor pues no quiere limitar ese valor estricto de demanda o de refrigeración, simplemente lo que quiere analizarlos de manera global, ¿vale? Puede ser que en una situación tengamos mayor demanda de refrigeración o mayor demanda de calefacción, depende de la zona climática, y lo que queremos es limitar este coeficiente global y no tanto un valor numérico que indique la demanda exacta. Vale, continuamos analizando, fíjense, estamos otra vez, pero estamos en otra tabla. Ahora nos hemos ido a otra tabla para uso distinto del residencial privado. ¿De acuerdo? Para usos distintos del residencial privado, o sea, todos los demás usos del sector terciario, es decir, uso administrativo, hospitalario, uso docente, etcétera, pues tenemos estos valores. ¿Vale? Aquí, si nos fijamos en este caso, por ejemplo, tenemos unos valores un poco más altos. Por ejemplo, si nos fijamos en la zona climática B, tenemos 0,54 para capacidades bajas, menor que 1, cuando antes teníamos, por ejemplo, para residencial privado 0,48, y para la zona climática D, capacidades mayores que 4, 0,70, cuando teníamos antes un 0,67, ¿vale? Bueno, pues tenemos un poquito más de margen, no mucho más, pero bueno, un poco más. Bien, en lo que es en este caso, bueno, aquí estamos indicando en lo que es el 2019, el título este está mal, sería condiciones, no tendría que haber puesto todo como condiciones para el control de la demanda energética, ¿vale? No limitación de la demanda energética. Condiciones para el control de la demanda energética en el 2019. Otro de los conceptos que se introducen es el control solar. Este concepto no existía antiguamente en el año 2013, no existía ese concepto de control solar. Entonces, este será otro de los parámetros que debemos de controlar y que debemos de calcular y justificar en la normativa de 2019. Y principalmente, pues bueno, se tiene dos valores diferenciados, ¿vale? El control solar en el mes de julio, ¿vale? Digamos que se analiza la cantidad de energía que pasa a través de los huecos a los diferentes espacios de un proyecto, y lo que se quiere controlar es ese, ¿no? El control solar aplicando una serie de dispositivos de sombra que se suelen activar, ¿vale? O que el usuario suele activar o bien de forma manual o bien de forma automatizada en los edificios, y eso es lo que pretende analizar en función de los tipos de accesorios, de los elementos de protección solar, ese valor. Bueno, pues ahí hay una serie de expresiones de cálculo, una serie de datos que nos ofrece la propia norma, incluso en su propio redactado y en los documentos de apoyo, y tenemos que lograr estos objetivos límite. Esto no existía antes, con lo cual, pues bueno, lo que estamos haciendo ahora también, en cierto modo, es que la norma intenta controlar este fenómeno, ¿vale? Que debemos de tener en cuenta, sobre todo en la construcción hay que aplicar una serie mínima de protecciones solares al edificio si queremos incluso en aquellas situaciones de zonas climáticas que estén más perjudicadas en cierto modo, ¿no? Entiendan ahora en este caso perjudicada para verano, ¿vale? Por irradiación solar, porque contribuiría a una mayor demanda de refrigeración, ¿vale? Para invierno eso sería, pues, beneficio. Entonces hay que controlar también este tema. Por otro lado,
Aquí vuelvo a insistir, esto sería condiciones para el control de la demanda energética, no limitación, en el 2019. Tenemos también el concepto de permeabilidad al aire de huecos. Ese concepto existía en el 2013. En los huecos teníamos unas condiciones límite en función de la zona climática, que son los que vienen aquí, fíjense, medido generalmente en metros cúbicos hora metro cuadrado, ¿de acuerdo? Esa permeabilidad al aire de los huecos, o también permeabilidad o estanqueidad, en cierto modo, pues bueno, una cosa que es menos permeable es más estanca, ¿no? Teníamos estos valores. Esos valores de permeabilidad del aire en huecos, fíjense, se publican en la nueva norma de las condicionantes para el control de la demanda energética y tenemos estos. Vemos que todavía lo que se hace es colocar huecos menos permeables, ¿vale? Una permeabilidad bastante menor. Fíjense, si comparamos, por ejemplo, la zona D, ¿vale? Para la zona D, por ejemplo, antes teníamos 27 y ahora tenemos 9, ¿vale? Lo que conocemos ahora, por ejemplo, como una clase 3. Antes teníamos una clase 2 de permeabilidad, ahora tenemos una clase 3. Donde antes era 27, ahora tenemos 9, vamos a decirlo así, y donde antes teníamos 50 desaparece y ahora tenemos 27. ¿Vale? Algo muy importante porque a través de las permeabilidades del hueco es algo que también se debe analizar en los balances energéticos de demanda energética y, al fin y al cabo, también en los consumos energéticos, va a ser algo importante porque eso también estaba penalizando en lo que era la demanda, ¿no? Y ahora, pues todavía vamos a hacer los edificios menos permeables y más estancos. Bien, en cuanto a otro tipo de control o condicionante de la demanda energética, en el 2019 otro indicador que aparece y que no existía antes, en el 2013, no existe la relación del cambio del aire, no existe, pero este concepto se aplica en el 2019. Entonces, este concepto lo que intenta aplicar es medir, digamos que, la estanqueidad de un edificio, ¿no? Cuánto un edificio es más o menos permeable a las infiltraciones de aire. De hecho, pues bueno, se engloba también como concepto de permeabilidad al aire de la envolvente térmica, ¿vale? Lo que es la permeabilidad de la envolvente térmica, y establece un valor límite en función de la compacidad del edificio. Valores límite de la relación de cambio de aire con una presión de 50 pascales, ¿no? Esto digamos que es un valor que debemos de analizar desde un punto de vista teórico, ¿vale? Con formulación teórica, o también se podría justificar con un ensayo, como puede ser el típico ensayo que generalmente se suele aplicar al estándar Passive House, el ensayo Blower-Door. Bien, este ensayo soplante, por ejemplo, se podría hacer en el edificio y nosotros podríamos colocar ese valor. Si no tenemos la posibilidad de hacer un análisis teórico, posiblemente, evidentemente, como todo análisis teórico, puede ser que penalice más, ¿vale? Entonces, en ese caso, nosotros decidiremos si hacer el ensayo o no, o actuar en otros elementos, ¿vale? Cuando tenemos estos valores límite o estamos muy cerca de estos límites, puede ser que incluso pues, lleguemos a no cumplir con los condicionantes de consumos y tendríamos que, digamos, que atacar sobre otras contribuciones diferentes de las instalaciones, ¿vale? Cuando aplicamos valores teóricos, a lo mejor aplicando valores de ensayo, pues conseguiríamos alcanzar las restricciones de consumos sin atacar ningún cambio o considerar ningún cambio en las instalaciones proyectadas. Bueno, pero de forma general entiendan que estos valores límite generalmente cumpliendo con estos valores no vamos a tener ningún problema para cumplir la normativa en cuanto a consumo, ¿vale? Estos ya son valores bastante estrictos, con lo cual entiendan que simplemente lo que intenta la norma es controlar y que no nos pasemos de estos límites. Bien. Vale, está claro que el valor es más restrictivo en compacidades bajas, ¿vale? Compacidades menores que 2, tenemos un valor de 6 y compacidades mayores que 4 tenemos un valor que 3. Compacidades intermedias entre 2 y 4 se obtiene por interpolación. Pero entiendan que este concepto es un concepto importante y que pues es uno de los puntos importantes, el fenómeno de las infiltraciones medidas tanto a través de los huecos, como lo he visto antes, y a través del propio edificio, ¿vale? Un edificio no es totalmente estanco, como
podríamos pensar, sino que existen una serie de filtraciones a través de los elementos constructivos y se mide de esta manera. Y también está el fenómeno de la ventilación, que también influye, es otra contribución muy importante en lo que es la demanda de energía de un edificio, ¿vale? Vale. Una vez visto, digamos, que el resumen comparativo en lo que teníamos antes en la limitación de la demanda energética, ¿vale? Los principales parámetros y los que tenemos ahora en el 2019 como condiciones para el control de la demanda energética, ahora simplemente vamos a ver, no es un indicador como tal, pero bueno, conceptualmente digamos que la definición de la envolvente térmica es diferente, ¿no? A cómo se hacía en el 2013 y a cómo se hace ahora en el 2019. La envolvente térmica, como todos conocían, pues bueno, a través de esta imagen era muy representativa, ¿no? Eran aquellos espacios habitables que estaban en contacto separados del exterior a través de pues, diferentes elementos constructivos como fachadas, cubiertas, etcétera, o también podrían estar en contacto esos espacios a través de otro espacio no habitable que a su vez estaba en contacto con el espacio exterior, ¿no? El espacio no habitable en contacto con el espacio exterior. Entonces, la envolvente térmica era la que delimitaba todos esos espacios, excluyendo los no habitables y el exterior, como es lógico. En el 2019 este concepto cambia. Aquí nosotros podemos modelizar nuestra envolvente térmica de diferentes maneras. Podríamos considerar incluso espacios no habitables dentro de nuestra envolvente térmica, a nuestro criterio. Evidentemente, cuando introducimos espacios no habitables, como pueden ser trasteros dentro de nuestra envolvente térmica, ¿vale? Esa superficie, esos metros cuadrados de espacios no habitables, no entrarían en juego para medir los límites de consumos. Porque, claro, si no estaríamos un poco haciendo trampa, ¿no? Solo se introduce a efectos de modelización térmica, ¿vale? Pero no se tendrán en cuenta esas superficies a efectos de control límite de los consumos, como veremos después. Vale, entonces tenemos diferentes modalidades. Podríamos meter incluso un espacio habitable. Fíjense, si hay un espacio habitable de diferente uso y otros espacios habitables del uso que nosotros generalmente estamos analizando, ¿no? Como ser un edificio de viviendas con un local comercial. Bueno, pues los límites hay que aplicarlos a cada uno de los usos, ¿vale? No vale utilizar el límite de viviendas para el local comercial ni viceversa. Entonces, eso hay que separarlo, hay que modelizarlo de la manera que corresponda. Cuando hay espacios no habitables podemos decidir si integrarlos en nuestra envolvente o no. Esta sería la situación 2, que quedaría excluido el no habitable. Y podíamos integrar el espacio no habitable dentro de nuestra envolvente térmica. Igual que se puede incluir algunos espacios no habitables, también podrían excluirse espacios tales como espacios habitables que vayan a permanecer no acondicionados durante toda la vida útil del edificio, tales como escaleras, ascensores o pasillos no acondicionados, ¿vale? Esto es un cambio muy importante porque, por ejemplo, aquí no está indicado en texto, en el año 2013, las zonas comunes de edificios, por ejemplo, de viviendas, habría que comprobarlas y había que verificarlas como espacios acondicionados, ¿de acuerdo? Y eso penalizaba bastante, la verdad. Era algo que había que convivir con ello y había que justificarlo así. Ya en el 2019, pues bueno, eso se elimina, entonces se entiende que una zona común, por ejemplo, un edificio, pueden ser sus pasillos, distribuidores, sus escaleras, etcétera, son espacios generalmente que no están acondicionados, ¿vale? Entonces, este caso, por ejemplo, el típico caso ascensor que pues va por el medio de un edificio, ¿vale? Lo colocamos generalmente pues en el medio de un edificio, ¿vale? Ese hueco del ascensor lo podríamos eliminar de la envolvente térmica a nuestro criterio o dejarlo ahí. Las escaleras o pasillos distribuidores, pues de igual manera. Podríamos excluirla del análisis de la envolvente térmica o introducirlos en el análisis de la envolvente, ¿no? Está claro que cada caso hay que analizarlo porque unos casos pueden perjudicar y otros no. Esto también dependerá mucho de los coeficientes de transmisión que se tengan entre los diferentes espacios de un proyecto, ¿vale? Eso también hay que tenerlo en cuenta. También se pueden excluir espacios muy ventilados con una ventilación permanente al menos de 10 decímetros, 10 litros segundo por metro cuadrado de área útil del espacio o espacios con grandes aberturas permanentes al exterior, ¿de acuerdo? Bueno, tenemos diferentes modalidades. Bueno,
En cuanto a las dos normativas, esto no es de obligado cumplimiento, son tablas orientativas, ¿vale? Existían una serie de valores orientativos para llegar al cumplimiento de lo que era antes la limitación de la demanda energética y lo que es ahora las condiciones para el control de la demanda energética. Digamos que en las propias normas nos ofrecen unos valores orientativos para más o menos llegar a ese cumplimiento, ¿no? Se supone que si alcanzamos estos valores, pues alcanzaríamos los objetivos fijados en normativa. Entonces, fíjense, por ejemplo, antes teníamos en el 2013 valores orientativos de transmitancia térmica en función de las zonas climáticas para muros, suelos y cubiertas principalmente, y también valores orientativos para transmitancia térmica de huecos. La tabla que ofrece ahora en el 2019 de valores orientativos, estamos hablando de transmitancia térmica del elemento, ¿vale? En función de la zona climática, también para los diferentes elementos. Aquí ya se incluye también todo en la misma tabla el relativo a los huecos. Fíjense que en realidad en este caso tampoco existe tanta diferencia, ¿vale? Por ejemplo, si nos vamos a muros de fachadas de la zona, por ejemplo, D, ¿vale? Zona climática D, antes teníamos 0,27 y ahora tenemos 0,27. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si ya nos vamos a la zona E, pues antes teníamos 0,25 y ahora tenemos 0,23. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si nos vamos a la zona alfa, ¿vale? Por ejemplo, las Islas Canarias, antes teníamos 0,94, que era un valor muy alto, ahora tenemos pues, un valor bastante más bajo, que es 0,56. Vale, para las cubiertas, por ejemplo, para las cubiertas en este caso, prácticamente sí que baja mucho, ¿no? Las cubiertas, por ejemplo, en la zona climática E antes teníamos 0,31, tenemos 0,19. En la D antes teníamos 0,34, ahora tenemos 0,22. Antes teníamos 0,36 para la zona C, ahora tenemos 0,23. Vemos que baja bastante, ¿no? En cuanto a los huecos, fíjense que aquí en los huecos también ahora no diferencia por transmitancia térmica de huecos en función de la captación solar si es alta, media o baja. Bueno, pues simplemente coloca un valor ahora. Por ejemplo, para la zona climática E coloca un valor de 1,5. Antes teníamos, pues eso, aproximadamente entre 1,6 y 1,7, que era la media, ¿no? Pues más o menos 1,5. Para la zona D, por ejemplo, 1,6. Para la zona D, pues 1,6. ¿Vale? Son valores muy, muy aproximados. Antes incluso se daban valores relativos a lo que era el factor solar, una serie de consejos del factor solar de la parte semitransparente, ¿vale? Ahora no se procede a aplicar ningún consejo respecto a ese tipo de parámetro, ¿vale? De factor solar. Simplemente, pues bueno, ahora tenemos también el tema de control solar. Dentro del control solar, digamos que ahí se está introduciendo conceptos relacionados con el factor. Evidentemente, en el control solar, una forma de controlar la irradiación solar hacia los espacios puede ser en cierta medida o bien o el factor solar o bien a través de los accesorios, ¿vale? Ambos fenómenos pues influirían en definitiva en lo que es la ganancia solar dentro de los espacios. Pero no tanto un control exacto, ¿vale? De los factores solares en función de las zonas climáticas de verano, no se realiza, digamos que ese valor orientativo, no se aporta ese valor orientativo. Vale, entonces, digamos que con todos estos valores lograríamos el cumplimiento. Simplemente de forma anecdótica vean que aquí, por ejemplo, para la zona climática D tenemos un valor orientativo para cumplir nuestros objetivos de 0,27, ¿vale? Vamos un poco hacia atrás. Vamos a analizar, por ejemplo, ahora el tema de las transmitancias térmicas máximas. Vemos que la máxima para la zona D es 0,41, ¿vale? Esto quiere decir, lo que denota es que cuando hablamos de transmitancias térmicas máximas, si las comparamos con los valores orientativos, vemos que la máxima es para controlar un fenómeno de descompensaciones, ¿no? Es decir, para que no unos elementos tengan el mayor peso de contribución en el aislamiento y otros menos. Con lo cual aquí partimos con unos valores ya bastante buenos, por ejemplo, para la zona de 0,41, pero sin embargo, como vemos abajo, para lograr los objetivos tendríamos que tener un coeficiente de 0,27, ¿vale? Estamos hablando pues, de un porcentaje bastante alto. No es la mitad, pero bueno, sería casi un 40%.
Por otro lado, esto analizado como elemento en particular, ¿vale? Como elemento singular. Si lo analizamos como elemento de un envolvente, ¿vale? Como coeficiente global, el global sería la media de todos, vuelvo a repetir, estaríamos hablando de 0,48, ¿vale? En la globalidad, el valor que tendríamos que tener, el promedio sería 0,48 para todo eso. Bien, esto debe de quedar claro. Entonces, la parte de demanda ya la tenemos más o menos ya controlada, ¿vale? La demanda energética o lo que se llama ahora, perdón, he ido hacia abajo, lo que son las condiciones para el control de la demanda energética. Vemos que se incorporan diferentes conceptos, como hemos visto, ¿vale? Repasando, no existe la demanda como tal, un límite de demanda como tal, sino que existen controles a través de las transmitancias térmicas máximas. Eso existía en ambas normativas y ahora se aplican nuevos conceptos como el control solar y el coeficiente global de transmisión, ¿de acuerdo? Y también el control de las infiltraciones, pero a través de la envolvente térmica, un control referenciado a un incremento de presión de 50 pascales. Antes no existía eso también. Lo que es el tema de ventilación, pues siempre ha existido y de hecho los valores de ventilación de momento no han cambiado. Se siguen aplicando los mismos a los diferentes usos. Vale, el siguiente paso. Nosotros ya tenemos más o menos controlada lo que es la demanda. Ahora, lo que la normativa quiere controlar y lo que va a controlar en definitiva es la limitación del consumo energético, ¿no? Entonces, tenemos por un lado los indicadores que teníamos en el 2013. Fíjense, tenemos consumo de energía primaria no renovable, que es un indicador que era estrictamente el de la energía primaria no renovable. Igual que en la demanda, pues en función de la zona climática, aplicaba unos valores límites, ¿vale? Unos valores límites en función de un factor corrector y en función de su superficie. Vale. En la nueva norma, en el 2019, se sigue aplicando el indicador de consumo de energía primaria no renovable, ¿vale? Esto realmente, pues, se sigue aplicando. Fíjense que en este caso, pues, los valores son más restrictivos, ¿vale? Por ejemplo, si consideramos en este caso para uso residencial privado, ¿vale? Comparando con el anterior, estábamos comparando esta tabla que es para uso residencial privado y esta también para uso residencial privado. Por ejemplo, para la zona D, en edificios nuevos, tenemos 38 kilovatios hora metro cuadrado año y antes teníamos 60 kilovatios hora metro cuadrado año. ¿De acuerdo? Entonces, vemos que, ojo, que el valor este es kilovatio hora por metro cuadrado, ¿vale? Año. Es bastante más bajo, ¿vale? Estamos hablando de 22 kilovatios hora metro cuadrado año. Estamos hablando de un 40% menos lo que acabamos de limitar, por ejemplo, en esta zona climática D. ¿Vale? Ese es mucho. Por eso que antes hablábamos de edificios de consumo de energía casi nulo, eran aquellos edificios que digamos que cumplían las condiciones o los límites establecidos en el documento básico de ahorro de energía, ya se consideraba un edificio de energía casi nulo, pero con el nuevo redactado el concepto sigue siendo el mismo, pero como podemos ver las restricciones son mucho mayores, ¿vale? Para edificios de otros usos teníamos antes que garantizar una calificación energética en nuestro territorio que era la clase B y ahora lo que se hace es pues eso, simplemente analizar el indicador consumo de energía primaria no renovable basado en lo que es la certificación energética, ¿no? Cuando hacemos una certificación, nosotros hay uno de los indicadores que podemos analizar, que es el de consumo de energía primaria no renovable. Entonces, el límite va a estar definido de esta manera, ¿de acuerdo? Para edificios de otros usos, donde se tiene en cuenta un valor fijo constante para cada una zona climática, más un factor multiplicador por la carga interna media. La carga interna media se representa para una semana tipo, ¿de acuerdo? Carga interna media analizada como las ganancias internas dentro de los espacios para una semana tipo, ¿vale? No es el valor promedio ni es el valor máximo con el que calculamos la carga térmica, sino que es el valor promedio de una semana, perdón, el valor de una semana tipo analizado bajo los perfiles de uso que indica la normativa que veremos ahora. Por otro lado, en la anterior normativa ya no había un indicador a mayores, o sea, no existía ningún tipo de limitación a mayores. Sin embargo, en el año 2019 se aplica también el consumo de energía primaria total, ¿vale? Tanto la no renovable como la no renovable. Entonces, lo que queremos controlar es que
de esta manera que, oye, que sí existe un control sobre la no renovable, no queremos que se gaste mucha energía no renovable, pero tampoco queremos que se gaste toda la energía renovable que nosotros queramos. Vamos, que es como si queremos despilfarrar toda la energía renovable que producimos. Eso también es un control que hay que hacer, ¿no? O sea, sí, producimos energía renovable, pero no por ello tenemos que despilfarrar la energía que se produce de forma renovable. Entonces, hay un control que analiza los dos conjuntamente, que es la no renovable y renovable, y es el consumo de energía primaria total. Entonces, aquí pues, se analiza este valor. Evidentemente será sumado al anterior, se le suma un valor a mayores para que tenga cabida el fenómeno de la no renovable. Y se diferencia igualmente pues, para las zonas climáticas en función del tipo de edificio, ¿vale? Para la zona residencial, para uso residencial y para uso no residencial, pues se aplica igualmente pues, un valor fijo con un coeficiente corrector en función de la carga interna media. Este es un cambio bastante importante también. Por otro lado, otro de los indicadores que debemos analizar ahora en la nueva norma son las horas fuera de consigna. Las horas fuera de consigna nos indica la nueva norma que el total de horas fuera de consigna no excederá del 4% del tiempo total de ocupación. ¿Vale? La normativa fija unas determinadas temperaturas de consigna, entonces nosotros no podemos desviarnos un número de horas determinadas, que es un 4%, de esas temperaturas de consigna estudiado y analizado en horas totales. Entonces tenemos aquí, fíjense, que bueno, esta tabla es la que vamos a analizar después. Bueno, tenemos que a pie de tabla se indica que si supera el 4% total de ocupación fuera de consigna. Esta tabla son los sistemas de referencia que explicaremos ahora. Eso no los analizaba antes, ¿vale? En la anterior normativa. Otro tema importante. Bien, vamos a hablar ahora del tema de las condiciones operacionales y perfiles de uso. Son los que fija más normativa. Digamos que las normas utilizan estos perfiles teóricos para hacer los análisis. ¿Vale? Antes lo utilizaba para hacer análisis de demanda energética y posteriormente el consumo en el 2013. Y ahora este análisis teórico, este perfil teórico en el 2019 también se utiliza para hacer el análisis de la demanda, ¿vale? Conjuntamente con el consumo, porque la demanda hay que hacerla conjuntamente con el consumo. Y aquí lo que se establecen son valores fijos para que todo el mundo no pueda cambiar y alterar pues, ni temperaturas de consigna, ni ganancias internas de calor por los ocupantes, ni iluminación, ni etcétera. Pues todo el mundo que calcule bajo las mismas condiciones, que en realidad son unas condiciones pues, muy similares a las que se podrían dar en los edificios, ¿vale? Porque esto representa, digamos, que son estadísticas que representan al funcionamiento de los edificios. Pues se habrá estudiado el parque edificatorio, pues diferentes tipos de edificios y diferentes usos y diferentes superficies, etcétera, pues bueno, se llega a valores medios que son los que aquí estipulan la norma, ¿no? Bueno, digamos aquí que aquí no existe mucha diferencia. Podéis analizarlo, ¿vale? En cuanto a las temperaturas, no existe mucha diferencia en cuanto a temperaturas de consigna alta y baja. Puede cambiar un poco los horarios, ¿vale? Puede cambiar un poco a lo mejor las horas, diferentes temperaturas. Queda más claro aquí de qué hora va la aplicación de cada una de estas temperaturas y también queda un poco más claro cómo se aplicar los diferentes perfiles en las diferentes horas para las contribuciones de ocupación sensible y latente, iluminación y equipos, ¿vale? Se elimina un poco lo que era el concepto antes de la contribución de ventilación en periodo nocturno de verano, que estaba fijado, y ahora, pues bueno, eso se elimina y aquí, pues bueno, los valores que nosotros queramos, ¿de acuerdo? O los que tengamos que cumplir por exigencias del documento de calidad del aire interior, bien sea el HS3 o bien sea el RITE. Vale, en cuanto a las condiciones, limitación de condiciones operacionales, fíjense, los que mostrábamos antes eran para los perfiles de uso de residencial vivienda y estos son los perfiles de uso para, por ejemplo, para otros usos. Aquí hay varios perfiles, ¿vale? Pero hemos mostrado, por ejemplo, aquí el de uso no residencial de 12 horas. Por ejemplo, en un edificio en el que se está trabajando, por ejemplo, y está ocupado durante 12 horas, ¿no? Hay una actividad de 12 horas. Y aquí tenemos que añadir a mayores lo siguiente. Para la limitación del consumo energético en el 2019, también se añaden otras condiciones operacionales y perfiles de uso para el ACS. Fíjense, esto sería la distribución tipo teórica para el consumo para la demanda de ACS o consumo de energía del agua caliente sanitaria,
pues digamos que esto sería la distribución horaria, sería su perfil de uso. Esto antes no existía en la anterior normativa, es otra diferencia también. Por otro lado, fíjense, nosotros antes utilizábamos en aquellos casos en los que queremos hacer un análisis pasivo del edificio, ¿vale? Sin incluir ningún sistema en particular, todavía estamos, por ejemplo, en fases tempranas, y no tenemos decidido qué sistemas vamos a colocar en el edificio, o simplemente, a lo mejor, pues no queremos colocar ningún sistema. Pues a lo mejor estamos en una zona climática en la que creemos que, bueno, aislando bien el edificio, por ejemplo, en verano, y tenemos unas temperaturas agradables, no superamos, no estamos fuera de las horas de consigna y a lo mejor pues no queremos colocar ningún sistema. Pues lo que nos obliga un poco a la norma es hacer las comprobaciones normativas tomando unos sistemas de referencia. Y los sistemas de referencia que existían antes, en el 2013 eran estos para la producción de calor con el vector energético gas natural, un rendimiento de 0,92, y para la producción de frío, electricidad y un rendimiento de 2. Esto ha mejorado un poco, sobre todo para la electricidad, ¿vale? En el año 2019 lo que se aplica es lo mismo, un gas natural 0,92 para la producción de calor y ACS y para la producción de frío electricidad, pero con un rendimiento de 2,6. Se ha mejorado bastante, ¿vale? Con lo cual, esto va a favorecernos en este caso, si utilizamos los sistemas de referencia. Vemos que antes, haciendo un breve resumen, teníamos que analizar para la limitación del consumo energético era necesario analizar la demanda energética de calefacción, refrigeración, incluida la ventilación y ACS para uso residencial. Y a partir de ahí analizábamos el consumo energético de energía primaria no renovable, de calefacción, refrigeración, incluida la ventilación y el ACS. Ahora, en el 2019, tenemos que también hay que hallar la demanda energética, ¿vale? Porque así lo indica, aunque lo indica en el documento de consumo energético, en el DBH0, ¿vale? Digamos que para analizar los consumos es necesario hacer el análisis de esa demanda, pero no volvemos a insistir que esa demanda es simplemente para analizar el consumo energético, no se limita a la demanda como se limitaba en el 2013. También incluye aquí todos los servicios, aparte de calefacción y refrigeración, aquí también incluye ahora en el redactado otro concepto que es el de el servicio si existe el control de humedad, aquel que hace la control de humedad si procede, ¿de acuerdo? Aparte de calefacción y refrigeración, incluida la ventilación y ACS. Y el consumo energético de energía primaria no renovable y consumo de energía total de los servicios técnicos de calefacción, refrigeración, ventilación y ACS. Es decir, aquí se analiza tanto el consumo energético de energía primaria no renovable como el consumo de energía total. Hay que arrojar todos esos valores. Generalmente suele indicarlo para los meses de todo el año, ¿vale? El valor global por mes. Y aquí, fíjese en un detalle, es muy importante indicar esto porque antes se analizaba lo que era la demanda relativa a la ventilación, ¿vale? El fenómeno de ventilación en edificios que incluía también, quedaba englobado dentro de calefacción y refrigeración, pero sin embargo no se analizaba el fenómeno del consumo de los equipos de ventilación, ¿vale? Si tenemos equipos de ventilación, por ejemplo, de forma independiente a los sistemas de climatización y refrigeración, pues ese consumo no se analizaba antes. Ahora sí que hay que analizarlo, ¿vale? Si la ventilación se acomete al edificio con sistemas que incluyen la producción de aire, incluida la ventilación, ¿vale? Pues entonces, pues ya quedaría englobado en esos sistemas, pero si es un sistema independiente hay que incluir también ese fenómeno de consumo de los equipos de ventilación. Esto hay que reflejarlo también en los informes. Es otro aspecto importante. No solo se analiza la demanda, sino en el consumo. En cuanto a uso no residencial, pues tenemos lo mismo. Digamos que hay que, el mismo concepto que vemos para uso residencial, para no residencial, pues hay que hallar la demanda. Antiguamente, perdón, en el 2003 había que hallar la demanda de calefacción, refrigeración, incluida la ventilación, el ACS y también el concepto de iluminación. ¿De acuerdo? Y había que garantizar una letra B. Ahora mismo, en el 2019, hay que hallar la demanda de los diferentes servicios, todos los de calefacción, refrigeración, incluida la ventilación, perdón, y también el de control de humedad, pero también hay que analizar los consumos de iluminación, ¿de acuerdo? En uso no residencial. Y el fenómeno de la ventilación, volvemos a insistir. El de iluminación ya existía antes. Lo que pasa es que ahora el consumo energético no nos viene impuesto con una letra de calificación energética, ¿no? Simplemente viene impuesto pues como análisis total de consumos de energía de primaria no renovable y consumo de energía primaria renovable para el uso no residencial. Bien, ya estamos acabando, ¿eh? Se nos ha hecho el tiempo bastante encima, pero estamos acabando. Bien, el rendimiento de las instalaciones térmicas,
¿vale? Es algo importante porque va a influir en definitiva en los consumos. Se sigue analizando, en este caso, el RITE del 2007 y el 2013 en su actualización. Ha habido una serie de actualizaciones, por bueno, la base es del 2007 y después hubo una serie de mejoras con el redactado de 2013. Y básicamente lo que analiza el RITE es, se aplica generalmente a todos aquellos edificios, tanto residenciales como aquellos principalmente que no son de uso residencial. Sobre todo, por ejemplo, la calidad del aire interior. En el uso residencial se analiza en el DBHS3, ¿vale? El código técnico. Sin embargo, el resto de usos que no son residenciales se analizan aquí en el RITE, que es calidad del aire interior. Bueno, en el RITE se establecen, digamos que todo lo que es la parte relativa a confort térmico, generadores, tipos de combustibles, uso de energías renovables, control de las instalaciones, seguridad de las instalaciones, para todo tipo de instalaciones en todo tipo de usos, ¿vale? Excepto, vamos a decirlo así, que el tema de la calidad del interior se diferencia para uso no residencial en este documento. Y bien, este documento lo que está es en, de momento se aplica, también lo indicamos aquí, aplicación de RIT en esta actualización normativa del 2019, pero está en proceso de revisión, ¿vale? Este documento del RITE se actualizará a los criterios de la normativa europea de ecodiseño y bueno, no sabemos cuándo todavía, pero supongamos que no pasará mucho tiempo en el que se actualice este documento y sus exigencias serán bastante mayores. Vale, otra de las diferencias del documento de ahorro de básico de energía, ahora vamos a ir ya muy rápido, ¿vale? Porque yo quería centrarme sobre todo en lo que era el H0 y el H1. Tenemos cambios también relativos en lo que es la eficiencia energética de las instalaciones de iluminación, que es el DBH3. Antes teníamos unos indicadores que eran valores de eficiencia energética límite y ahora seguimos teniendo más o menos, no más o menos, sino esos valores límite de igual manera, ¿vale? No se han cambiado, se mantiene para los diferentes usos. Lo que sí se ha cambiado y lo que no se mantiene es en este documento que antes se llamaba, por cierto, eficiencia energética de las instalaciones de iluminación y ahora se llama en el 2019, no se llama eficiencia energética, sino que se llama también condiciones de las instalaciones de iluminación, ¿vale? Ha cambiado el nombre. El indicador que ha cambiado es el de la potencia instalada del edificio. Antes teníamos una potencia instalada límite, ¿vale? Que no podíamos sobrepasarnos en vatios metros cuadrados en función del uso del edificio, los diferentes tipos de usos. Y esto se reduce a una tabla muy simple que ya engloba prácticamente todos los usos, ¿vale? Potencia instalada del edificio. Para iluminación media en el plano horizontal, por ejemplo, para otros usos menores de 600 se aplica, menor de 600 lux, entiendan, se aplica una potencia máxima de 10 vatios metro cuadrado. Fíjense que casi todo se ha reducido a este valor de 10 vatios metro cuadrado, todo lo que teníamos aquí antes, a un valor de 10, ¿no? Porque generalmente, pues bueno, en la mayor parte de usos tenemos iluminaciones medias menores de 600. Puede haber casos en los que tengamos iluminaciones mayores de 600 exigidos pues por los propias normas de la iluminación en los lugares de trabajo. Entonces, aquellos casos que tengamos más de 600 lux, fíjense, aumenta muchísimo la potencia máxima a instalar, en este caso es 25, ¿no? Que era lo que teníamos antes, aquí también en esta tabla. Fíjense que ya era el valor de 25 vatios metro cuadrado. ¿Vale? Pero digamos que lo que se reagrupa todo es en 10, todos el resto de usos que teníamos antes aquí de 15, 18, 10, 5, bueno, todo en 10, excepto el del aparcamiento, que sigue en 5 y el aparcamiento antes era 5. Bien, en cuanto a los controles de la iluminación, básicamente siguen siendo los mismos. Lo que pasa que antes teníamos, digamos que antes se indicaba que habría que analizar el aprovechamiento, habría que realizar el aprovechamiento de la iluminación natural en habitaciones de menos de 6 metros de profundidad, ¿de acuerdo? Y se realizaba en las luminarias, en las líneas de luminarias situadas a una distancia inferior de 5 metros de la ventana. Ahora se ha eliminado, digamos, que estos metros de profundidad, no se dice nada. Simplemente lo que se dice es que hay que aprovechar la luz natural siempre y el del nivel de iluminación de las luminarias situadas a menos de 5 metros, ¿vale? Eso sigue siendo igual, pero no indica el límite de los espacios. O sea, pueden ser espacios mayores de 6 metros, con profundidad mayor de 6 metros, con lo cual hay que aprovechar de igual manera la iluminación natural. El tema de contribución solar mínima de agua caliente sanitaria, bueno, aquí ha habido un cambio importante porque antes, digamos que la normativa simplemente, bueno, ya incluso cuando ya nació en el 2006, simplemente hacía alusión a la contribución solar mínima de ACS, de agua caliente sanitaria, con energía solar,
¿vale? Después ya en el 2013 se incorporó que incluso todas estas limitaciones de contribuciones solares podrían sustituirse parcial o totalmente mediante la instalación alternativa de otras energías renovables, procesos de cogeneración o fuentes de energía residuales, analizando las emisiones de CO2 equivalentes a las que se obtendrían con energía solar térmica, ¿no? Entonces, aquí ya se incluyó ese concepto, ya se podrían utilizar también otras energías, pero ahora mismo lo que, según está redactado en 2019, indica contribución mínima de energía renovable para cubrir la demanda de agua caliente sanitaria. No indica qué tipo de energía, es cualquier energía renovable. Esto se endurece un poco porque, fíjense, los límites que tenemos ahora ya no están ni diferenciados por zonas climáticas, ¿vale? Porque se entiende, esto se entendía antes, la diferenciación por zonas climáticas, porque había zonas de mayor irradiación y zonas de menor irradiación solar, porque lo que se exigía era precisamente la contribución con energía solar, pero ahora, como ya no estamos hablando solo de energía solar, sino que aplicar aquella energía que sea la más beneficiosa, por ejemplo, oye, si tenemos zonas de mucha irradiación solar, pues podríamos aplicar, por ejemplo, energía solar, ¿no? Paneles solares al ACS. Si no tenemos tanta irradiación, pues aplica usted la que más le convenga, aerotermia, geotermia, lo que sea. Entonces, por eso hablamos de energía renovable en general. Las contribuciones penalizan más porque, fíjense, en demanda de menos de 5.000 litros día tenemos que garantizar un mínimo de un 60% de contribución de energía solar para ACS y piscinas, ¿vale? Para piscinas cubiertas. Y cuando tengamos más de 5.000 litros día, hasta un 70% tenemos que garantizar esa contribución de energía renovable. Bien, y la forma de considerar, habla un poco también, se mete aquí un poco en el tema de las bombas de calor, que cada vez pues, se están utilizando más, como pueden ser consideradas como fuentes de energías renovables, ¿vale? Como equipos de energías que utilizan un medio de energía renovable, fuente renovable, como puede ser el caso de la aerotermia, pues aquí indica o fija una serie de condicionantes, sobre todo para el caso de la producción de ACS a 45 grados y el COP que deben de tener, ¿vale? Ese COP mínimo será 2,5 si son accionadas eléctricamente y mínimo 1,15 accionadas mediante energía térmica. Y aquí se obtiene, digamos que lo que sería, a través de esta formulación, la contribución solar en porcentaje que se obtiene aplicando uno de estos equipos, ¿vale? No toda la energía que se utiliza en una bomba accionada eléctricamente es totalmente renovable, sino que hay una parte renovable y otra no renovable. Bien. Y por último tenemos el documento de energía eléctrica, ¿no? Antiguamente, en el 2013, teníamos la contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica. Aquí volvemos un poco a lo anterior. Antes indicaba qué tipo de energía había que aplicar, que era la energía solar para la producción fotovoltaica. Y ahora lo que se indica en el 2019 es generación mínima de energía eléctrica, ¿vale? Pero no indica qué tipo de energía. Bueno, el ámbito de aplicación que teníamos en el 2013 pues diferenciaba por diferentes tipos de usos y indicaba que para superficies mayores de 5.000 metros cuadrados de estas construcciones, ¿vale? Habría que aplicar pues un mínimo de contribución fotovoltaica. La potencia obligatoria máxima a instalar antes era, no nos exigía pasar de 100 kilovatios, ¿de acuerdo? Esto se ha reducido, es decir, ahora las construcciones que deben aplicar independientemente del uso, ¿vale? Y es para todo tipo de usos, no solo para los que estaban en el 2013, para todo tipo de usos, cuando su superficie construida sea mayor de 3.000 metros cuadrados. Es decir, se ha rebajado en 2.000 metros cuadrados la aplicación y la potencia obligatoria mínima debe de ser de 30 y máxima de 100. Ahora se establece incluso un mínimo a aplicar, ¿vale? Y también se incluye, fíjense que para el análisis de la superficie, aquí deja muy claro que se debe de analizar también e incluir en el análisis de superficie construida la superficie de aparcamiento subterráneo si existe. Esto, por ejemplo, pues va dirigido sobre todo, por ejemplo, caso típico, en este caso, pues todo tipo de edificios que tengan aparcamiento subterráneo, ¿no? Que prácticamente son muchos. Por ejemplo, ahí podría estar, digamos, la picaresca en aquellos edificios comerciales, unos que tenían espacios con aparcamientos abiertos al exterior, otros que tenían espacios cerrados sin aparcamiento subterráneo, ¿vale? O con aparcamiento subterráneo. Bueno, aquí ya queda todo bastante claro. No hay forma de salvarse si utilizamos aparcamientos subterráneos. Vale, entonces, una vez visto esto, simplemente voy a mostrar ahora dos aplicaciones, ¿vale? Dos versiones, más bien, la misma aplicación, pero versionadas o cumpliendo las limitaciones de ambas normativas. Uno para el 2013, en el que se obtenía la demanda energética
que era un valor límite que se exigía sobre todo pues el caso de residencial privado, vamos a utilizar un edificio de viviendas, y también el del consumo. Vemos como ese edificio, pues bueno, tenía unos valores casi límites, ¿no? Vemos que tenía un valor de 13,95 menor que 15 de calefacción y un valor de refrigeración 15,14 menor de 20 para refrigeración de demanda energética. Y el consumo estábamos en 45,92 menor que 46, casi al límite, ¿no? Es decir, digamos que en unos condicionantes dados de ese edificio, pues estábamos cumpliendo la normativa, pues, pero casi al límite. Y obteníamos una letra C. Este mismo edificio, si aplicamos el 2019, ¿vale? En primer lugar, pues ahora lo que hace la norma, el programa, es no comprobar la demanda energética, es decir, no la comprueba normativamente, aunque sí haya el informe de demanda, pues que como exige en la parte de consumos, pues necesitamos analizar la demanda, ¿no? Y aparte el programa lanza el informe. Eso está bien. Entonces lo que comprueba son todos los condicionantes de la envolvente térmica, las transmitancias térmicas máximas o límites, el coeficiente global, el control solar, permeabilidad al aire, las descompensaciones, etcétera, y analiza el consumo energético anual, ¿vale? Aquí ya no se limita la demanda, vuelvo a insistir. Vemos que estamos también casi al límite, ¿no? El consumo energético de primaria no renovable es mucho menor ahora, por ejemplo, ahora estamos en 28 para esta zona climática y antes estábamos en 46,08, ¿vale? O sea, se ha reducido mucho. Con lo cual, vemos que este valor tiene mucho peso. El consumo energético también anual de energía primaria total, ¿vale? También la comprueba. Y el número de horas de fuera de consigna. Y aquí vemos que este edificio más o menos en la misma situación, ¿vale? Tenemos una letra B, ¿vale? Lo que pasa es que a este edificio lo que hubo que hacer es aplicarle más aislamiento. Bueno, aquí lo tenemos. Aquí tenemos la versión del 2000, digamos que 2013, ¿vale? Esta versión del 2013. Vemos, por ejemplo, aquí teníamos las típicas fachadas con 8 centímetros de aislamiento. Bueno, las tabiquerías interiores no aplica nada, ¿vale? Aquí estamos viendo en la parte inferior, pueden ver, ¿vale? Estamos viendo las bibliotecas. Este programa es el Cipeterm H+, ¿vale? Es un programa reconocido como programa oficial para calcular todos estos indicadores, ¿vale? Aparte de ser también un programa reconocido oficial para la certificación de eficiencia energética aquí en nuestro territorio, en España. Bueno, tenemos aquí los suelos, los forjados entre pisos que aplican una pequeña capa de aislamiento y las cubiertas que las teníamos con un aislamiento de 10 centímetros, por ejemplo, ¿no? Que es otro sitio donde se pierde. Y bueno, los huecos en este caso pues también tienen unas características térmicas pues, bastante buenas, pero este aislamiento térmico de todos los huecos, tanto su acristalamiento como el aislamiento de las carpinterías, de los marcos, pues hubo que reducirlos para llegar a cumplir la siguiente normativa, ¿no? Vemos de forma muy rápida que aquí lo que había es que aplicar igualmente la contribución solar mínima para CS, el emplazamiento es el que es, ¿vale? Es el mismo que teníamos, bueno, el que tenemos para analizar en los dos proyectos. Y poco más, ¿vale? Lo que son las zonas, pues se analizan las zonas, fíjense, tenemos aquí las zonas, todas son habitables, con las condiciones que impone la normativa, ¿de acuerdo? Y la demanda de ACS se aplica por cada una de las viviendas. Y aquí ya están los sistemas. Un sistema de ACS, en este caso, fíjense, es un equipo genérico que, en este caso, aporta toda la contribución de ACS. Y los sistemas, en este caso, es una caldera, fíjese, con una eficiencia de 0,98, una caldera de condensación de gas natural, con el veltero energético. Entonces, en estas condiciones, digamos que, fíjese, prácticamente aquí la energía renovable que tenemos es la parte de solar, ¿vale? La solar térmica, en estas condiciones que existían antiguamente, en el 2013, bueno, antiguamente no, aún no voy a decir porque todavía está en vigor, digamos que llegamos al cumplimiento, ¿vale? El resto de condicionantes son sistemas tradicionales, no aplicamos más energías renovables que energía solar térmica y con eso obtenemos, iríamos a verificación normativa, todo esto queda integrado en el flujo de trabajo OpenBIM, evidentemente, pues este programa se comunica con otra serie de programas donde se pueden obtener o trasladar datos de unos programas a otros gracias al flujo OpenBIM que tiene, en este caso, que es un programa de CIPE, que tiene CIPE, y utilizando el BIM Server Center, que es, digamos, que la plataforma que permite intercambiar toda esa información que ofrece CIPE. Bueno, en este caso, como esto está calculado, aquí no vamos a perder más tiempo, ¿vale? Voy a darle a calcular.
¿vale? Y aquí obtendríamos, digamos que lo que eran los informes en el año 2013, ¿no? Tendríamos el informe de demanda, fíjense, ahí estos con los datos que hemos mostrado antes, la limitación de las demandas límite, ¿vale? El programa lo que hacía, pues bueno, es un análisis con diferentes gráficos de la evolución de las diferentes temperaturas, ¿vale? La justificación numérica, aparte de la justificación gráfica, vemos aquí, bueno, me voy a dirigir hacia atrás para que vean, que es que me he pasado. Vale, aquí tenemos, digamos que un resumen numérico de todas las zonas, un análisis gráfico, ¿vale? Que nos permite analizar cómo son las ganancias de energía y cómo son las pérdidas, ¿vale? Y lo que hay que contribuir en calefacción y refrigeración, ¿vale? Todo esto pues queda analizado y de manera numérica en el programa. Bueno, esto era lo de las demandas y también teníamos el informe de consumos en base a las demandas, ¿vale? El informe de consumos en base a las demandas anteriores, pues hallaba, digamos que en función de los vectores energéticos y los diferentes tipos de energía primaria, energía final, energía primaria renovable, energía primaria total, energía primaria no renovable, etcétera, ¿no? Aquí teníamos todos los resultados y el programa calculaba eso. Bien. Y también se tenía, como habíamos dicho antes, la certificación energética. Bien. Este programa tengo que cerrarlo para poder abrir el mismo Cipetherm H Plus, pero con la versión 2019, ¿no? Vale, entonces aquí tenemos Cipetherm H Plus, vamos a ver. Bueno, yo creo que lo voy a buscar directamente en... Perdón, este no es. A ver si lo puedo localizar. Cipe. Bueno, aquí está, Cipetherm H Plus CTE 2019. Vale, aquí lo tenemos. Abrimos el proyecto. Bueno, básicamente hacemos un resumen rápido, ¿vale? Para que vean que, bueno, antes no había entrado en la definición de los recintos, pero los recintos, la definición es exactamente lo mismo. Habíamos considerado 0,63 hora. En el caso de no conocer los caudales de ventilación, se aplica ese valor por defecto para viviendas. Vale, los cerramientos, en este caso, fíjense, se aumenta el aislamiento a 10 centímetros, es decir, 2 centímetros más, ¿vale? Las medianeras también. Bueno, la medianera no es estrictamente necesario, ¿vale? La tabiquería, fíjense, se utiliza tabiquería, sobre todo para la separación de unidades de uso, pues una tabiquería mayor, porque dependiendo de cómo hagamos la envolvente térmica, por lo que habíamos dicho antes, ¿no? Ahora sí que nos puede interesar a veces aislar más diferentes zonas, si incluimos o no en la envolvente térmica, ¿vale? Entonces, pues bueno, aquí sí que tenemos tabiquería con aislamiento, por eso aquí la importancia del aislamiento, ¿vale? La tabiquería interior de las propias unidades de uso no, pero las que separan a lo mejor diferentes unidades de uso, pues sí. Bien, ¿qué más? Las cubiertas, fíjense, nos vamos a cubiertas con mayor aislamiento también. Puertas y los huecos también, evidentemente, pues nos vamos a huecos con mayores aislamientos, ¿de acuerdo? La zonificación, fíjense, la zonificación que queda, garaje, ascensor, patinillo y patinillo, ¿vale? Fíjense ahora que esto al zonificarlo, nosotros podremos indicar si el garaje entra dentro de la envolvente térmica o no, si marcamos este check o no, ¿vale? Por ejemplo, en este caso el ascensor no entra, el patinillo sí que entra, estos patinillos sí que entrarían dentro, nos interesa, porque si no a lo mejor tendríamos que estos tabiques aislarlos muchísimo, ¿vale? Bueno, no muchísimo, pero aislarlos bastante para que no perjudiquen al cálculo. Entonces, los patinillos, por ejemplo, en este caso sí que quedan dentro de la envolvente térmica, ¿vale? Las zonas comunes, por ejemplo, en este caso, es una zona no acondicionada, algo que no se podía hacer antes, ahora se puede considerar zona como no acondicionada. Y además, pues es una zona acondicionada, pero que vamos a dejarla dentro de la envolvente térmica, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, tenemos aquí lo mismo. La producción, la generación para calefacción y ACS es exactamente la misma. Fíjense que para el sistema de ACS, lo que pasa es que aquí, en vez de colocar una caldera que cubra el 100%, pues colocamos dos que cubra cada uno el 50%. Una en las viviendas tipo A y otra en las viviendas tipo B, ¿vale? Por ejemplo, en este caso lo que hacemos es dividir la potencia. Colocar dos equipos de 20 kilovatios cada uno, pero ven que el rendimiento es el mismo que el que teníamos en la versión anterior, ¿no? Fíjense aquí,
el rendimiento de las calderas para calefacción, fíjense que tenemos un 0,98 de eficiencia, que es lo que vimos antes, caldera de condensación. Lo que pasa que colocamos en vez de una, colocamos dos. ¿De acuerdo? Bueno, en estas condiciones, que está todo calculado evidentemente, iríamos aquí y de forma muy rápida, como esto ya está calculado, simplemente lo que está haciendo es refrescando los datos que ya estaban calculados, ¿vale? Como ya los tiene calculados, primero refresca, ahora simplemente nosotros le volvemos a dar a calcular, va a volver a hacer algo de forma similar, de forma rápida, porque ya estaba calculada la hora, si no esto tardaría unos minutos, como es lógico, y no es el momento para ponerse aquí. Simplemente le volvemos a dar a calcular para acceder ya directamente a los listados justificativos, ¿vale? Aquí en esta pantalla ya pueden ver, fíjense, que este es el modelo, este motor de cálculo, este programa calcula con el motor de cálculo Energy Plus, ¿vale? El motor de cálculo de simulación dinámica Energy Plus. Y entonces, pues bueno, aquí lo que tenemos es ya, en primer lugar, lo que podemos visualizar es el modelo analítico que utiliza Energy Plus, su zonificación y un resumen, digamos, que se obtendría de todos los cálculos de todas las diferentes zonas de demanda y de consumos, ¿de acuerdo? En este modelo. Bueno, pero a nosotros lo que nos interesa es, ahora vamos al listado justificativo y aquí lo que tenemos, fíjense cómo ha cambiado esto ahora se llama condiciones para el control de la demanda energética. Aquí no hay una limitación como tal, con lo cual lo que vemos es lo que habíamos dicho antes, ¿no? Todas las condiciones, como el coeficiente global. Fíjese en este caso que aquí estamos en 0,63 frente a 0,77, ¿vale? O sea, cumplimos con el coeficiente global. Esto ocurre porque, fíjense, estamos en una compacidad de 4,5, ¿vale? Si estuviésemos en una compacidad muy baja, este valor nos penalizaría, ¿de acuerdo? Eso también hay que tener cuidado. El control solar, bueno, esto es lo que ofrece simplemente ahora, fíjense, a nivel de demanda, esto, ¿vale? De condiciones de demanda, de control de demanda. Bien, entonces, aquí tenemos el valor también referido del incremento de presión a 50 pascales, ¿vale? Para las diferentes zonas y nos obtiene ese valor, que es el de 2,94. Bien, vamos a cerrar esto. Lo que antes era, digamos que el control de la demanda energética, ¿no? Con los valores de demanda y eso, ahora queda aquí en un informe. Es un informe que nosotros podemos consultar, pero no es vinculante, es decir, no es vinculante a la norma, ¿vale? No hay que justificar nada del valor de demanda energética. Bueno, aquí se sigue aportando para que nosotros podamos analizar las diferentes contribuciones, pues este gráfico, ¿vale? Así sabemos por dónde se gana y pierde energía mayormente, ¿vale? Esto nos puede hacer una primera idea de cómo ganamos y perdemos energía en el edificio. Aquí están justificados los valores numéricos y aquí vemos eso, ¿no? Las diferentes contribuciones por elementos opacos, elementos semitransparentes, las ganancias solares a través de la ventilación, las ganancias internas, etcétera. Bueno, y aquí tenemos después lo que es la ganancia, o sea, la aportación de calefacción y la aportación de refrigeración que hay que hacer en el edificio, ¿vale? Y tenemos más gráficos como los que hemos visto antes. Bueno, este es el informe que no es justificativo de normativa. Lo que es justificativo es el listado de H1 y el listado H0, que es lo que nos indica si cumplimos la norma. Fíjense, consumo energético anual por superficie de energía primaria no renovable, estamos en 27,43, casi al límite, y 28, ¿vale? ¿Por qué? Porque hemos aislado un poco más el edificio. Como vemos, los sistemas siguen siendo los mismos. Por cierto, la demanda energética, en este caso, de la parte solar, antes un mínimo teníamos, creo que un 50 o 60%, en este caso le hemos subido, hay que decirlo, le hemos subido a un 65%, ¿vale? Es decir, es como si contribuyésemos con placas solares, ya que estamos en una zona climática con buena irradiación solar, pues la cubrimos con placas solares. Entonces, la contribución sería un 65% y de ahí que, claro, con toda esa contribución solar para CS llegamos a casi al cumplimiento de 27,43 frente a 28, ¿no? En realidad, ¿qué hemos hecho? Pues bueno, aislar un poco más el edificio. Aquí vemos que tenemos las horas de justificación de las horas de consigna, la justificación de la primaria total y la tabla resumen que nos indica las diferentes contribuciones, ¿vale?
el informe de demanda, que es lo que nos indica la normativa, que, oye, usted apórteme los diferentes valores de demanda energética y nosotros después justifíquenme también las diferentes contribuciones de las energías finales, ¿vale? Y las energías primarias. Bueno, esto está todo aquí redactado, ¿no? Que lo que había dicho antes, que incrementando un poco más el aislamiento y colocando un poco más de contribución de las placas solares, llegamos al cumplimiento. Fíjense que en cuanto a energías renovables, básicamente estamos hablando prácticamente de lo que se utilizaba antes, ¿vale? No es como todos podríamos pensar, a lo mejor nos podríamos estar imaginando el uso abusivo ya de energías renovables en los edificios. No, no tiene por qué ser así. Sí que hay que aplicar ciertas energías, porque si no, casi sería imposible llegar al cumplimiento. Por cierto, otro aspecto importante, que esto sí que se me había olvidado comentar, evidentemente en el edificio anterior, por ejemplo, aplicábamos una ventilación natural. Una de las contribuciones por las que se pierde mucha energía, ¿vale? Y que nos hace consumir mucho energéticamente el edificio es por la ventilación. En este caso sí que también hay que decir, aparte de aumentar el aislamiento y eso, lo que aplicamos es en este caso en las diferentes zonas son recuperadores de calor, ¿vale? Eso sí, la ventilación mecánica con recuperación de calor, vamos a verlo aquí en las diferentes zonas, ¿vale? Es donde hay que aplicar una recuperación, por ejemplo, de un 80%, ¿de acuerdo? La zona climática, vemos que aquí no estamos haciendo trampa, ¿eh? Exactamente la misma. Bueno, entonces, digamos que la norma se ha vuelto mucho más estricta. Sí, más energía renovable, otros medios en el que nos hagan demandar menos energía, por ende, consumir, digamos, también una energía si la consumimos de forma más eficiente, por ejemplo, utilizando un recuperador de calor. Sí, utilizamos un recuperador de calor que consume energía, pero, sin embargo, a lo mejor nos estamos ahorrando muchísima energía, ¿no? Desperdiciando muchísima, evitando el desperdicio de mucha energía con esa recuperación del calor, ¿no? Bien, pues todos esos aspectos deben de ser tenidos en cuenta en los análisis de hoy en día y, como estamos viendo, estamos llegando a unos límites que son bastante sostenibles, ¿no? Desde el punto de vista de la sostenibilidad, cada vez los edificios consumirán menos, en consecuencia ese consumo de energía primaria será mucho menor y en consecuencia la huella de carbono irá disminuyendo, ¿vale? Bueno, pues nada más, esto era todo. Ahora sí que simplemente, pues si tenéis alguna pregunta, es la hora de comentarla. Simplemente mientras formuláis las preguntas, quiero indicar que podéis visitar nuestra web. Allí podéis también suscribiros a nuestro canal de YouTube. También podréis ver nuestro blog que hemos comentado antes de instalaciones IMEP y solicitar los catálogos, y también podréis buscar asesoramiento técnico, ¿vale? Podéis preguntar a través de nuestro correo info@e-cigurat.com o bien llamando a nuestros asesores académicos que pues, bueno, os orientarán principalmente en los programas formativos que tenemos, ¿vale? En este caso, pues el máster en climatización y máster en instalaciones y otros programas que también tenemos relacionados con BIM, con infraestructuras, etcétera. Bueno, vamos a ver si tenéis preguntas por aquí. Bueno, está claro, no falta decirlo, pero bueno, por ejemplo, todo esto que acabamos de ver ahora quedaría englobado en este caso particular, ¿vale? Todos los conceptos que hemos visto, tanto en un máster como en el otro, porque son, digamos que es una asignatura común, ¿no? A ambos másteres. No se puede entender el estudio de un edificio en un máster y en el otro sin, vamos a decirlo, sin esta disciplina, ¿vale? La disciplina que analiza, pues, las simulaciones energéticas y los balances energéticos de los edificios. Vamos a ver. Preguntas. A ver si tenemos. Diego, Bueno, yo muy no puedo buenas. leer las preguntas. Hola, Diego, ¿me Marius. escuchas? Hola. Sí, sí. Sí, te comparto las preguntas, te pongo como organizador para que las puedas leer. Vale, de acuerdo. Bien. Ahora en principio puedes verlas, Diego. Sí, 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 ahora sí, vale. Bien, gracias. Bueno, nos indican, bueno, ¿qué es la compacidad? La compacidad es la relación entre el volumen
ocupado por un edificio y la superficie expuesta al exterior, ¿de acuerdo? Y también, bueno, con el terreno. Es relación volumen entre área expuesta del edificio. Nos indica, hola Diego, buenas tardes. Para un caso concreto de edificio de uso hotelero en Málaga, capital, existe una gran penalización del nuevo DBH respecto al 2013 en el caso de un gran porcentaje de huecos cercano al 80% con orientación sur en el edificio. A ver, como hemos visto, en general, ¿vale? En este caso particular que estás comentando, evidentemente, pues, al tener un porcentaje bastante alto de huecos, pues puede penalizar bastante más, ¿vale? Ahí sí que, pues lo más importante sería, por ejemplo, según la nueva normativa, primero, hacer el control solar, ¿de acuerdo? El control solar y después, en cuanto a consumo, sí que nos va a penalizar, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, simplemente lo que va a controlar es el consumo. Evidentemente, en el tema de la demanda a lo mejor sí que no existe mucha diferencia, porque ya las soluciones que se utilizaban antes son más o menos las que se van a utilizar ahora. Ahora bien, si quieres limitar los consumos, insisto, a lo mejor en el tema de energía primaria no renovable y la primaria renovable, igual tendrás que aplicar más renovable, pero controlando también que no nos pasemos el total, que es otro de los controles que antes no teníamos, ¿no? En definitiva, aquí pues hay que tocar muchos, digamos que muchas contribuciones y analizar muchos aspectos. Pero bueno, en general, ya lo vamos comentando, que en general, evidentemente, el nuevo redactado va a penalizar más. Está claro, ¿vale? Bueno, nos indica, buenos días, dice, ¿nos podría mandar el archivo que nos enseñó sobre cómo se calcula para poder leer con mucho más atención? ¿Vale? Este caso nos pregunta José Luis. A ver, no tengo ningún inconveniente en facilitar el archivo, ¿vale? Podréis escribir si nos escribís al correo info@e-figurat.com, aquellos que estén interesados, pues nosotros podríamos facilitar estos archivos sin ningún tipo de problema. Bueno, veo que no hay más preguntas, con lo cual nos hemos pasado bastante de hora. Nuestras disculpas, yo pensaba tener esta charla aproximadamente en 1 hora, pero bueno, al fin y al cabo a veces nos detenemos en conceptos y esto de estar comparando, pues siempre nos vienen ideas a la cabeza que a lo mejor no teníamos pensado explicar. Y bien, lo que hemos querido sobre todo trasladar a todos ustedes es que deben de quedar claros todos los conceptos que se diferencian en una norma y en la otra. Y bueno, lo importante es eso, ¿no? Ahora me gustaría haber acabado un poco antes porque esto se hace muy largo. La verdad es que 1 hora y media ha sido bastante largo. Nada más, yo creo que no hay más preguntas. Insisto, aquellos que estén interesados en los ficheros, pues que nos escriban a nuestro correo y nosotros se los haremos llegar. Un saludo a todos, muchas gracias por vuestra asistencia y hasta la próxima. Nos veremos, como sabéis, nosotros hacemos de forma periódica, pues a veces charlas de este tipo, o similares o semejantes o totalmente relacionadas, en mi caso, por ejemplo, relacionadas con la parte de instalaciones y con la parte de energía y nada más, ¿de acuerdo? Muy bien, muchas gracias a todos y hasta la próxima.